Bienvenidos, valientes almas, a esta noche de cuentos de terror antes de dormir. ¿Están listos para dejarse envolver por un relato emocionante bajo la luz parpadeante del fuego y la atmósfera inquietante que nos rodea? Agradecemos su valentía al unirse a nuestra narración y esperamos que una vez finalice puedan encontrar el sueño. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, donde lo misterioso y lo tranquilizador se entrelazan. Story 1. En el corazón de un pequeño pueblo enclavado entre colinas ondulantes y densos bosques, se encontraba una mansión antigua, conocida por los lugareños como la Casa de las Sombras. Aunque la mansión había permanecido deshabitada durante décadas, las historias de sus noches inquietas y susurros etéreos se contaban con frecuencia alrededor de hogueras y entre susurros en la taberna local. Era una noche particularmente oscura cuando Eleanor, una joven arqueóloga con una insaciable curiosidad, llegó al pueblo. Había oído hablar de la mansión y de los extraños sucesos que, según se decía, ocurrían en su interior. Eleanor había pasado su vida desenterrando secretos del pasado, y esta vez el misterio le llamaba con una voz que no podía ignorar. Con una linterna en una mano y un cuaderno de cuero en la otra, se dirigió hacia la Casa de las Sombras. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, como si la casa misma murmurara en respuesta a su presencia. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, una serie de extraños e inexplicables sucesos comenzaron a manifestarse. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y sombras sin dueño danzaban en la periferia de su visión. Eleanor sentía que algo la observaba, algo que se movía entre las sombras, algo que no era del todo humano. En una habitación que parecía haber servido como biblioteca, Eleanor encontró una pista intrigante. En una esquina polvorienta, escondida detrás de una fila de libros antiguos, yacía un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las palabras aún eran legibles. El diario pertenecía a un hombre llamado Alistair, el último residente de la mansión, quien, según el pueblo, había desaparecido sin dejar rastro. Las entradas del diario detallaban una serie de encuentros con entidades crípticas que Alistair describía como seres de otro mundo. Relataba cómo las sombras en la casa se volvían más densas con cada noche que pasaba, y cómo había comenzado a oír voces que le llamaban desde más allá del velo de la realidad. Impulsada por una mezcla de temor y fascinación, Eleanor continuó su exploración. A medida que avanzaba, las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y un frío antinatural se apoderó de la atmósfera. En el sótano encontró una puerta oculta, entreabierta, que conducía a un túnel subterráneo que no figuraba en ningún plano de la casa. Con el corazón latiendo con fuerza, Eleanor descendió por el túnel. El aire estaba cargado de una energía extraña, vibrante, que hacía que los cabellos de su nuca se erizaran. Al final del túnel, se encontró en una cámara circular iluminada por una luz suave y pulsante que emanaba de una fuente desconocida en el centro de la sala. Allí, en medio de la cámara, se alzaba una figura etérea, una entidad de forma cambiante que parecía estar hecha de sombras líquidas. A pesar de su apariencia inquietante, sus ojos brillaban con una sabiduría antigua y benevolente. La figura habló con una voz que resonaba en la mente de Eleanor, revelando la verdad que Alistair había descubierto años atrás. La mansión había sido construida sobre un cruce de caminos cósmicos, un lugar donde el velo entre los mundos era delgado. Las entidades que Alistair había encontrado no eran hostiles, sino guardianes de un conocimiento ancestral que había sido olvidado por la humanidad. Eleanor, con su corazón lleno de temor reverente, comprendió que había encontrado una verdad escalofriante y hermosa. Los secretos de la mansión no eran de este mundo, pero tampoco eran una amenaza. Eran un recordatorio de que la realidad era mucho más vasta y misteriosa de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras la figura se desvanecía en la luz,
el túnel comenzó a colapsar a su alrededor. Eleanor corrió de regreso a la superficie, escapando justo a tiempo para ver la mansión derrumbarse sobre sí misma, enterrando para siempre el portal entre los mundos. Eleanor regresó al pueblo, la mente aún zumbando con las revelaciones que había presenciado. Aunque las sombras de la mansión nunca volverían a inquietar al pueblo, la verdad persistía en su corazón, un recordatorio eterno de los misterios que yacían más allá de la vista. Y así, con el susurro del viento entre los árboles, la historia de la Casa de las Sombras se convirtió en una leyenda, un cuento que se contaba a la luz del fuego, dejando una sensación persistente de inquietud y asombro en quienes la escuchaban. Story 2. En las colinas ondulantes donde el viento susurraba secretos antiguos y las sombras de los árboles parecían cobrar vida al caer la noche, se erguía una casa antigua, olvidada por el tiempo y los hombres. Se decía que el lugar estaba embrujado, y los aldeanos evitaban sus alrededores, susurrando historias sobre el espectro que habitaba en su interior. Era un fantasma con una historia de amor trágico, atrapado entre este mundo y el siguiente por un suceso que nunca pudo resolver. Clara, una joven con una curiosidad insaciable y un corazón valiente, se mudó a aquella casa. No por elección, sino por necesidad. Su familia había heredado la propiedad y a falta de otra opción decidieron instalarse allí. Clara había oído los rumores, pero los desestimó como cuentos de viejas, hasta que una noche escuchó un susurro en su habitación. Era un murmullo apenas perceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. La piel se le erizó y su primer impulso fue correr, pero algo en su interior la detuvo. Un atisbo de compasión y quizás la chispa de una aventura que nunca había esperado. Al principio la presencia era una sombra en el espejo, un suspiro en la oscuridad, un escalofrío en la columna vertebral. Clara, armada con una linterna y una determinación férrea, decidió enfrentar lo desconocido. Una noche, guiada por un instinto inexplicable, entró en el desván. Allí, entre los polvorientos recuerdos de vidas pasadas, vio una figura etérea apenas visible bajo la pálida luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. El fantasma era un joven, con una tristeza tan profunda en sus ojos que Clara sintió que conocía cada una de sus penas. No huyó. En cambio, habló. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. El espectro no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con una emoción olvidada. Con el tiempo y en noches sucesivas comenzaron a comunicarse, no con palabras, sino con imágenes y sentimientos que Clara podía percibir en su mente. «Era Lucas», le dijo el fantasma a través de visiones, un joven que había vivido y amado en aquella casa décadas atrás. Había muerto en circunstancias misteriosas, dejando atrás a su amada, nunca sabiendo si ella le había perdonado por un error del que se culpaba. Su espíritu permanecía, atrapado por la incertidumbre y el anhelo de cerrar el capítulo inconcluso de su vida. Clara, tocada por su historia, decidió ayudarlo. Juntos comenzaron a buscar pistas, hurgando entre cartas amarillentas y retratos desvaídos. En cada descubrimiento, la conexión entre ellos se fortalecía, pasando del miedo a una extraña camaradería. Había noches en que Clara sentía un calor inexplicable al lado del espectro, y Lucas, a su manera, parecía encontrar consuelo en su presencia. El objetivo compartido era encontrar pruebas del amor verdadero que Lucas había dejado atrás. Un día Clara tropezó con un diario escondido en un compartimento secreto de un mueble antiguo. Las páginas, escritas con una caligrafía elegante, detallaban los pensamientos de una joven llamada Isabel, la amada de Lucas. En ellas, Clara encontró la confirmación que el fantasma necesitaba. Isabel nunca dejó de amarlo y lo había perdonado mucho antes de su muerte. La resolución llegó una noche en que las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Clara, sosteniendo el diario, lo leyó en voz alta en el desván, su voz resonando en la oscuridad. Mientras lo hacía, sintió una presencia más fuerte que nunca a su lado, como un abrazo etéreo que la rodeaba, cargado de gratitud y paz. Al terminar,
El aire en la habitación se tornó más ligero, y Lucas apareció ante ella, más sólido, más humano que nunca. «Gracias», susurró, su voz un eco suave en la mente de Clara. Y por un momento, Clara vio la sonrisa que iluminaba su rostro, un destello de felicidad que había estado esperando durante tanto tiempo. Luego, lentamente, como el amanecer desvaneciendo la noche, el espíritu de Lucas se disipó en el aire, liberado por fin de su atadura terrenal. Clara quedó mirando el lugar donde había estado, con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa en los labios. Sabía que había hecho un amigo en circunstancias extraordinarias y que su ayuda había permitido a Lucas encontrar la paz que tanto había buscado. La casa, que antes había sido un lugar de sombras y ecos, ahora se sentía cálida, llena de un amor que perduraría más allá del tiempo y el espacio. A partir de entonces, Clara vivió en paz en aquella antigua casa, con un sentido renovado de propósito y una historia que contar. Y aunque Lucas ya no estaba presente, su espíritu había dejado una marca indeleble en su corazón, recordándole siempre la importancia de cerrar los capítulos de la vida con amor y comprensión. En las noches más quietas, Clara podía jurar que sentía una brisa suave acariciando su mejilla, un susurro de gratitud que le recordaba que no estaba sola, que la amistad y el amor trascienden incluso las barreras de la vida y la muerte. Story 3. En un pequeño pueblo enclavado entre colinas cubiertas de niebla y frondosos bosques, existía una antigua mansión que todos llamaban la Casa de los Susurros. Se alzaba, majestuosa y sombría, en la cima de una colina, con sus ventanas observando inquisitivamente como ojos vigilantes. La mansión tenía fama de estar habitada por espíritus inquietos, almas atrapadas en un ciclo eterno de misterio y melancolía. Cada noche, cuando el viento soplaba a través de las ramas desnudas de los árboles, los habitantes del pueblo decían oír susurros llevados por la brisa, suaves como un murmullo, pero cargados de dolor y secretos antiguos. Aunque la mansión había permanecido deshabitada durante generaciones, nadie osaba acercarse demasiado. Nadie, excepto Clara. Clara era una joven de mente curiosa y corazón valiente. Desde pequeña había sentido una fascinación inexplicable hacia la mansión. Le intrigaba saber qué historias ocultaban sus paredes, qué verdades perturbadoras se escondían detrás de sus muros silenciosos. Una noche de luna llena, impulsada por un deseo irrefrenable de descubrir la verdad, Clara decidió visitar la Casa de los Susurros. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino sinuoso que conducía a la colina. Clara caminó con paso decidido, el crujir de las hojas secas bajo sus pies resonando como un eco en la quietud de la noche. Al llegar a la entrada de la mansión, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo la detuviera. Empujó con suavidad la puerta de madera envejecida que se abrió con un gemido lastimero. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y las telarañas adornaban los rincones como encaje olvidado. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, creando sombras danzantes que se movían al compás de la brisa. Clara avanzó con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Pronto llegó a la gran sala de estar, donde un enorme retrato de una mujer de mirada intensa colgaba en una de las paredes. Los ojos del retrato parecían seguirla mientras se movía, llenos de una tristeza insondable y un anhelo que traspasaba el tiempo. De repente, un susurro suave como el roce de una pluma llenó la habitación. Clara se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «Ayúdanos», decía la voz, apenas un murmullo en el viento. Clara se estremeció, pero el miedo fue reemplazado por una extraña determinación. Sabía que los espíritus de la casa intentaban comunicarse con ella. Siguiendo la voz, Clara subió por una escalera de caracol que crujía bajo su peso. Llegó a un largo pasillo, donde las puertas se alineaban como guardianes silenciosos. Una de ellas estaba entreabierta, y de su interior emanaba una luz tenue y palpadeante. Clara se dirigió hacia allí, empujando la puerta con cautela. La habitación estaba iluminada por una vela que titilaba sobre una mesa,
donde yacía un diario antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Clara lo abrió con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas. Las palabras estaban escritas con una letra elegante, contaban la historia de una mujer llamada Elisa, la misma mujer del retrato. Elisa había vivido en la mansión hace muchos años. Era una mujer inteligente y bondadosa, pero su vida había estado marcada por la tragedia. Había perdido a su esposo e hijos en un misterioso incendio que había consumido parte de la casa. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado, buscando justicia y paz para su familia. Clara sintió una profunda tristeza al leer las palabras de Elisa, pero también una determinación creciente por ayudarla. Cerró el diario y, con la vela en mano, exploró la mansión en busca de pistas que revelaran la verdad detrás del incendio. Pasillo tras pasillo, los susurros la guiaban, llevándola a una pequeña bodega en el sótano. Allí, entre cajas de vino y barriles polvorientos, encontró un compartimento secreto. Dentro había cartas y documentos que revelaban un oscuro secreto. El incendio había sido provocado intencionadamente por un pariente codicioso que deseaba heredar la fortuna de la familia. Elisa había descubierto la traición demasiado tarde y su espíritu había permanecido en la mansión, anhelando justicia. Con el corazón palpitante, Clara tomó los documentos y los llevó al pueblo. Al día siguiente, presentó las pruebas a las autoridades, quienes finalmente hicieron justicia a las almas inquietas de la Casa de los Susurros. Esa noche, cuando Clara miró hacia la colina, la mansión ya no parecía tan oscura ni amenazante. Los susurros de dolor habían cesado, reemplazados por un susurro de gratitud que la brisa le trajo. Clara sonrió, sabiendo que el coraje y la curiosidad habían liberado a los espíritus atrapados y que la mansión finalmente podía descansar en paz. A partir de entonces, la Casa de los Susurros dejó de ser temida. Se convirtió en un recordatorio de la importancia de enfrentar el miedo y buscar la verdad, y Clara, con su valentía, se ganó el respeto y el cariño de todos en el pueblo. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente, a veces se escuchaban risas en la colina, como si las almas de Elisa y su familia finalmente disfrutaran de la paz que tanto habían anhelado. Story 4. En el pequeño y aislado pueblo de Hollow Creek, rodeado por densos bosques que susurraban secretos al viento, se encontraba una antigua mansión que desde hacía décadas había permanecido deshabitada. La mansión de los Evernight, como la llamaban los lugareños, era un edificio de piedra oscura y ventanas góticas, que se alzaba como un gigante adormecido en medio del paisaje. Se decía que las sombras danzaban con vida propia en sus corredores, y que los murmullos de tiempos olvidados resonaban entre sus paredes. Era una noche sin luna, cuando Elisa Woods, una joven investigadora con un insaciable sentido de curiosidad, llegó a Hollow Creek. Había oído hablar de los extraños sucesos que rodeaban la mansión y decidió que debía investigar por sí misma. Elisa tenía una habilidad especial para unir piezas aparentemente inconexas de un rompecabezas, y algo en esta historia le decía que había más de lo que se veía a simple vista. El viento soplaba con un gemido lúgubre cuando Elisa cruzó el umbral de la mansión. La puerta principal se dio con un quejido, revelando un vestíbulo cubierto de polvo, donde las telarañas colgaban como cortinas descuidadas. La linterna de Elisa apenas lograba perforar la oscuridad, pero ella avanzó con determinación. A medida que exploraba los pasillos, Elisa no pudo evitar sentir que algo la observaba desde las sombras. Era una sensación extraña, como si los muros mismos guardaran secretos. De repente, un sonido delicado rompió el silencio, una música suave, melancólica, que parecía provenir de algún lugar profundo en la mansión. Siguiendo la melodía, Elisa llegó a una gran sala de baile. Las paredes estaban cubiertas de espejos dorados y un viejo piano de cola descansaba en un rincón. Lo más extraño era que, aunque no había nadie allí, las teclas del piano se movían solas, tocando una canción que parecía flotar entre lo terrenal y lo etéreo. Elisa se acercó,
su corazón latiendo con fuerza. Al tocar el piano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los espejos reflejaban su figura, pero también algo más. Formas nebulosas, casi imperceptibles, que parecían moverse detrás de ella. De repente, los espejos comenzaron a vibrar y una voz susurrante emergió de ellos, apenas audible, pero cargada de un antiguo dolor. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Elisa con valentía, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Las formas en los espejos se detuvieron, y por un momento todo quedó en un silencio expectante. Luego, una de las sombras habló, su voz resonando con eco en la sala vacía. «Somos los guardianes de los secretos de esta casa», dijo la figura, su tono ni amenazante ni amable, simplemente existiendo. «Estamos atrapados entre mundos, esperando que alguien revele la verdad». Elisa sintió una mezcla de compasión y terror. «¿Qué verdad?», preguntó, sabiendo que debía seguir adelante. Las sombras se disolvieron y los espejos mostraron una escena del pasado. Una familia sentada alrededor de una mesa, discutiendo acaloradamente. Reconoció a los Evernight, cuyos rostros reflejaban angustia y desesperación. Una decisión había sido tomada, una que sellaría su destino y el de la mansión. Elisa entendió entonces que la música era un lamento, un eco de las decisiones pasadas que habían dejado una marca indeleble en aquel lugar. Pero aún no comprendía completamente lo que debía hacer. Siguiendo las pistas que las sombras le ofrecían, Elisa subió al ático, donde encontró un baúl cubierto de polvo. Dentro halló un diario, las páginas amarillentas llenas de anotaciones apresuradas y dibujos inquietantes. Allí, la historia olvidada de los Evernight se reveló como un enigma entretejido de magia y desesperación. Habían intentado proteger su hogar de una entidad que había cruzado el umbral entre mundos, una criatura que anhelaba consumir las almas de los vivos. A cambio de su seguridad, los Evernight habían quedado atrapados entre dimensiones, sus espíritus condenados a vagar sin descanso. Elisa entendió que podía liberarlos. Recordando un antiguo ritual descrito en el diario, se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Con un valor renovado, descendió al sótano, donde las sombras eran más densas y el aire más frío. Allí, en el centro de un círculo de símbolos arcaicos, Elisa comenzó el ritual. Las sombras danzaron a su alrededor, susurrando palabras de aliento. La mansión tembló y una luz cálida emergió del suelo, envolviendo a Elisa y a las sombras. Un grito resonó en el aire, pero no era de terror, sino de liberación. Las figuras en los espejos sonrieron una última vez antes de desvanecerse, dejando tras de sí una paz que no se había sentido en años. Con el amanecer, Elisa salió de la mansión, sabiendo que había cumplido su misión. Aunque el pueblo de Hollow Creek seguía envuelto en misterio, la mansión de los Evernight ahora era un lugar de descanso, su historia finalmente contada. Mientras se alejaba, Elisa sintió una mezcla de calma y melancolía. Había enfrentado lo desconocido y había triunfado, pero sabía que siempre habría más secretos esperando ser descubiertos, más sombras al acecho en los rincones oscuros del mundo. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, Elisa caminó hacia la próxima aventura, llevando consigo el recuerdo de una noche en que lo imposible se había hecho realidad. Story 5. En una pequeña aldea enclavada entre colinas cubiertas de niebla y bosques oscuros, el reloj de la torre marcaba la medianoche cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Los aldeanos, acostumbrados al silencio de la noche, empezaron a notar un murmullo persistente que parecía emanar de la tierra misma. Era un murmullo antiguo, como si las raíces de los árboles estuvieran susurrando secretos olvidados. El protagonista de nuestra historia, un joven llamado Elías, era conocido por su curiosidad insaciable. Desde niño había explorado cada rincón del bosque, cada cueva escondida, y había leído todos los libros de leyendas que pudo encontrar en la biblioteca del pueblo. Cuando el murmullo comenzó, Elías no sintió miedo, sino una extraña fascinación que lo empujaba a descubrir su origen. Esa noche, con la luna llena colgando en el cielo como un ojo vigilante,
Elías salió de su casa armado con una linterna y una libreta para anotar cualquier cosa que encontrara. El aire estaba frío y el viento susurraba entre las hojas, cargado de una energía inquietante. Mientras caminaba, notó que las sombras parecían moverse con vida propia, danzando al ritmo de un compás invisible. A medida que se adentraba en el bosque, el murmullo se hacía más fuerte, casi como si le estuviera llamando. Elías recordó una vieja leyenda sobre un círculo de piedras oculto en lo más profundo del bosque, un lugar donde, según los ancianos, el velo entre los mundos era delgado. Guiado por un instinto inexplicable, se dirigió hacia allí. Elías llegó al claro donde las piedras se erguían como centinelas silenciosos. En el centro del círculo el murmullo se convirtió en un canto hipnótico. Las piedras cubiertas de musgo parecían vibrar al unísono con la tierra. Mientras tomaba notas, Elías sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente y allí, entre las sombras, vio una figura etérea, apenas visible a la luz de la luna. La figura era alta y esbelta, con ojos que brillaban como estrellas. No había miedo en su rostro, solo una curiosidad que reflejaba la de Elías. Sin palabras, la figura le hizo un gesto para que la siguiera. Elías sintió un tirón en su interior, como si una parte de él ya supiera lo que debía hacer. Siguieron un sendero invisible que serpenteaba entre los árboles hasta llegar a un lago que Elías nunca había visto. La superficie del agua era un espejo perfecto, reflejando las estrellas y la luna. Allí, la figura se detuvo y señaló el agua. Elías se inclinó y al mirar su reflejo, vio imágenes que no eran suyas. Vio a los aldeanos, sus rostros distorsionados por el miedo, atrapados en un ciclo de tiempo que se repetía una y otra vez. Elías entendió entonces que el murmullo era un eco de sus propias vidas, un lamento de almas atrapadas. La figura junto a él, un guardián de este umbral, le mostró la verdad. El pueblo estaba construido sobre un antiguo cruce de caminos donde el tiempo y el espacio se entrelazaban, y las almas que no encontraban paz quedaban atrapadas entre los mundos. Con esta revelación, Elías supo lo que debía hacer. Debía contar su descubrimiento al pueblo, ayudar a los aldeanos a encontrar la manera de liberar esas almas, de romper el ciclo. Con el amanecer, el murmullo se desvaneció, pero la sensación de inquietud persistió, como una sombra que se esconde en la luz del día. Elías regresó al pueblo, su mente llena de pensamientos sobre lo que había visto. Sabía que no sería fácil convencer a los demás de la verdad, pero estaba decidido. Era el único que podía desentrañar el misterio y traer paz tanto a los vivos como a los atrapados en el limbo. Esa noche, mientras los aldeanos se reunían para escuchar su historia, Elías sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también sintió esperanza, porque sabía que, unidos, podrían enfrentar lo desconocido y encontrar una solución. Y aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, Elías estaba listo para liderarlos hacia una nueva era de comprensión y paz. Así, el misterio del murmullo nocturno se convirtió en una historia de unidad y coraje, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Y aunque la sensación de inquietud nunca se desvaneció por completo, se convirtió en un recordatorio de que el mundo es un lugar lleno de maravillas y misterios, esperando ser explorados por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá del velo. Story 6. En la pequeña aldea de Elder Grove, donde el viento susurraba secretos a través de los árboles ancianos y las noches se vestían de niebla, había una casa que todos evitaban. La mansión Holloway, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra, se erguía como un gigante dormido al borde del bosque. Los aldeanos decían que estaba maldita, que el espíritu inquieto de una joven vagaba por sus pasillos, lamentando su trágico destino. Una noche de octubre, cuando la luna brillaba como un faro entre las nubes, un joven llamado Thomas se aventuró a cruzar el umbral de Holloway. Era un muchacho curioso y valiente,
conocido en el pueblo por su amor a los misterios y su corazón abierto a lo desconocido. Llevaba una linterna y un cuaderno, decidido a descubrir los secretos de la mansión. El aire dentro de la casa era frío y denso, como si el tiempo se detuviera en aquel lugar. A cada paso, el crujido de las tablas del suelo resonaba como ecos de conversaciones antiguas. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una ráfaga de viento cerró la puerta detrás de él con un golpe sordo. Decidido a no dejarse intimidar, avanzó hacia el vestíbulo principal, donde una enorme escalera se alzaba como una espiral de sombras. Mientras subía, la linterna proyectaba figuras danzantes en las paredes, y un murmullo casi imperceptible llegaba a sus oídos. No era el viento ni el crujir de la madera, era una voz suave y triste que parecía llamarlo por su nombre. Thomas, susurraba, tan cerca que casi podía sentir el aliento gélido en su nuca. A pesar del miedo que le oprimía el pecho, Thomas siguió la voz hasta una habitación en el segundo piso. Allí, en la penumbra, vio la figura etérea de una joven. Flotaba sobre el suelo con un vestido blanco que ondeaba como niebla en torno a ella. Sus ojos, grandes y brillantes, estaban llenos de una tristeza profunda. «¿Quién eres?», preguntó Thomas, con la voz temblorosa pero decidido a no retroceder. «Soy Eleanor», respondió la aparición, su voz un eco de siglos pasados. «Estoy atrapada aquí, en esta mansión, por un destino cruel que nunca debería haber sido mío». Eleanor le contó su historia. Había vivido en la mansión Holloway hacía más de un siglo, prometida a un hombre al que no amaba. En la víspera de su boda había intentado escapar, pero un trágico accidente la había reclamado antes de que pudiera alcanzar la libertad. Desde entonces, su espíritu vagaba, buscando la paz que le había sido negada. Thomas sintió una profunda empatía por Eleanor. Su corazón latía con fuerza, no solo por el temor a lo sobrenatural, sino también por el deseo de ayudar a esta alma perdida. «Debemos encontrar una manera de liberarte», dijo con convicción. Eleanor asintió, sus ojos brillando con una esperanza que no había sentido en décadas. «Hay un objeto que me mantiene aquí, un relicario que llevaba el día de mi muerte. Fue enterrado conmigo y debe ser destruido para que pueda descansar». Juntos, Thomas y Eleanor comenzaron su búsqueda. A medida que exploraban la mansión, Thomas descubrió puertas secretas y pasadizos ocultos, guiados por los susurros de Eleanor. En más de una ocasión, su linterna parpadeó y el miedo lo invadió. Pero la presencia de Eleanor, aunque espectral, le brindaba una extraña sensación de compañía. La búsqueda los llevó al sótano, un lugar oscuro y húmedo que olía a tierra y olvido. Allí encontraron un viejo baúl cubierto de polvo. Thomas lo abrió con manos temblorosas y entre telas raídas y objetos antiguos halló el relicario, una pequeña joya de plata con un grabado delicado. «Ese es», susurró Eleanor, su voz temblorosa de emoción. Con el relicario en mano, Thomas sintió una conexión más fuerte con Eleanor, como si el peso de su dolor se transmitiera a través del frío metal. Sabía que debía destruirlo, pero también comprendía que hacerlo significaría perder a Eleanor para siempre. «¿Estás lista?», preguntó, su voz cargada de una tristeza que no había anticipado. «Sí», respondió Eleanor, su figura brillando con una calidez que antes no tenía. «Gracias, Thomas, has sido más valiente de lo que jamás podría haber imaginado». Con un gesto decidido, Thomas lanzó el relicario contra el suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, Eleanor comenzó a desvanecerse, sus ojos llenos de gratitud y paz. «Por fin soy libre», dijo mientras su forma se disolvía en la luz. Thomas se quedó solo en la oscuridad, el eco de su voz aún resonando en sus oídos. La mansión, antes fría y hostil, ahora se sentía vacía pero en paz. Supo que Eleanor había encontrado su descanso, y aunque su corazón se sintió más ligero, también se llenó de un vacío indescriptible. Cuando salió de la mansión Holloway, la niebla se había levantado y la luna brillaba con un esplendor nuevo. Thomas se detuvo un momento, mirando hacia atrás, y susurró al viento: «Adiós, Eleanor».
Mientras caminaba de regreso al pueblo, sintió la calidez de la amistad que había compartido con Eleanor, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio, y que siempre llevaría consigo. La mansión Holloway, ahora sin su presencia espectral, se erguía en silencio, un testigo mudo de una historia de amor, pérdida y redención. Y así, en la aldea de Elder Grove, la leyenda de Eleanor perduró, no como un cuento de terror, sino como un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz de la amistad puede iluminar el camino hacia la paz. Story 7. Una noche de invierno, cuando el viento aullaba y la nieve caía en remolinos sobre la pequeña ciudad de Windermere, un joven llamado Elías se adentró en el olvidado sótano de la vieja mansión de su abuelo. La casa, un gigante de piedra y madera que se alzaba en el borde del bosque, había pertenecido a su familia durante generaciones. Elías recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre los secretos escondidos bajo sus crujientes pisos, relatos que siempre habían encendido su curiosidad. El sótano estaba en penumbra, iluminado solo por la luz temblorosa de la linterna que Elías sostenía. El aire era frío y denso, cargado de polvo y el olor metálico de lo antiguo. En el rincón más alejado, medio oculto tras una pila de cajas desvencijadas, encontró un baúl cubierto de telarañas. Al abrirlo, un chirrido resonó en la habitación, seguido por un silencio que parecía contener la respiración del tiempo. Dentro del baúl, entre pergaminos amarillentos y ropas de épocas pasadas, yacía un artefacto que capturó la atención de Elías. Un espejo pequeño y ovalado, enmarcado en un intrincado diseño de plata que parecía cambiar de forma bajo la escasa luz. La superficie del espejo no reflejaba nada, sino que mostraba un remolino de sombras que se movían con vida propia. Elías sintió una extraña atracción hacia el espejo, como si algo dentro de él susurrara su nombre. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su brazo y en ese instante el viento pareció callar y la casa entera se sumió en un silencio sepulcral. De repente, una figura sombría emergió del reflejo, una presencia etérea con ojos que brillaban como brasas apagadas. «Soy el guardián de los secretos», susurró la figura, su voz como el roce de hojas secas. «Este espejo es el umbral a historias olvidadas, a destinos que nunca debieron ser cruzados». Elías retrocedió, pero la figura continuó. Este artefacto una vez perteneció a un alquimista que buscaba el poder absoluto. En su deseo selló su destino y el de quienes cruzaron su camino. Este espejo guarda su esencia, y quien lo posea debe decidir, liberar su poder o encerrarlo para siempre. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Elías se encontró atrapado en un dilema. El espejo ofrecía visiones de un pasado lejano, de un mundo donde las sombras cobraban vida y secretos oscuros se tejían en el destino de los hombres. Pero también le mostró un camino hacia el fin de la maldición, un camino que exigía un sacrificio personal. A medida que exploraba las visiones, las sombras parecían envolverlo cada vez más, figuras etéreas que susurraban promesas de poder y advertencias de perdición. Cada encuentro con estas sombras era una batalla contra el miedo y la tentación de sucumbir a la oscuridad. Elías sabía que debía actuar con valentía, pero también con astucia. Consultó antiguos libros de la biblioteca de su abuelo, buscando cualquier mención de espejos encantados y maldiciones ancestrales. Descubrió que la única forma de liberar la maldición sin sucumbir a su poder era encontrar el corazón de la esencia atrapada y ofrecer un acto de verdadero sacrificio y unidad. Elías reunió a sus amigos más cercanos, aquellos en quienes más confiaba, y les contó sobre su descubrimiento y la decisión que debía tomar. Juntos se adentraron en el sótano, cada uno sosteniendo una vela que iluminaba sus rostros con una luz cálida y parpadeante. El aire estaba cargado de electricidad y las sombras parecían más densas, como si esperaran el desenlace. De pie ante el espejo, Elías levantó la mano con determinación. «Nosotros juntos elegimos liberar lo que nunca debió ser encarcelado», declaró, sintiendo el peso de cada palabra. Sus amigos afirmaron su apoyo, formando un círculo de unidad a su alrededor.
Al pronunciar esas palabras, el espejo vibró y un destello de luz emergió de su centro. Las sombras se disolvieron en un suspiro y la figura etérea apareció una última vez, sonriendo con gratitud. «Habéis roto el ciclo», dijo el guardián, su voz ahora suave y cálida. «La maldición se desvanece y con ella el poder oscuro que una vez fue codiciado». El espejo se quebró en 1000 fragmentos, cada uno reflejando un destello de luz antes de desvanecerse en el aire. El sótano, antes lleno de sombras, se llenó de una paz que Elías nunca había sentido. Habían enfrentado lo desconocido con coraje y unido sus fuerzas para superar la oscuridad. Esa noche, mientras el viento calmaba y la nieve se asentaba en un manto de tranquilidad sobre la ciudad, Elías y sus amigos se reunieron alrededor de la chimenea crepitante. Compartieron historias y risas, conscientes de que habían cambiado el curso de un destino que había permanecido oculto durante siglos. El calor del fuego les envolvía, y aunque el misterio había sido desvelado, la sensación de asombro y temor permaneció, un recordatorio de que incluso en lo más oscuro, la luz de la unidad y el coraje puede brillar intensamente. Story 8. En el tranquilo pueblo de Eldergrove, donde la niebla se enroscaba perezosamente entre los árboles al caer la noche, vivía un joven llamado Lucas. Su vida era sencilla, marcada por el sonido del arroyo que corría cerca de su cabaña y los susurros del viento a través de los pinos. Sin embargo, bajo esa serenidad latía un secreto, una leyenda que los ancianos contaban con voz temblorosa, la historia de la maldición del bosque susurrante. Una noche, mientras la luna llena bañaba el bosque con su pálida luz, Lucas decidió aventurarse más allá de los límites familiares del pueblo. Un impulso inexplicable lo guió hacia el corazón del bosque, donde los árboles parecían susurrar su nombre entre las sombras. Su curiosidad, siempre una llama viva en su interior, lo llevó a ignorar las advertencias de su abuela sobre el bosque y sus oscuros secretos. Cuando llegó a un claro, Lucas encontró un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y líquenes. En el centro, un pozo oscuro parecía absorber la luz de la luna. Fascinado y aterrado se acercó, y con cada paso un extraño zumbido llenaba el aire. De repente, una figura emergió de las sombras, una mujer de cabello oscuro y ojos que reflejaban la profundidad del bosque. «Soy Morrigan», susurró, su voz un canto hipnotizante, «guardiana de este lugar y portadora de una maldición que tiene hambre de un nuevo huésped». Lucas sintió el frío de sus palabras como un viento helado. Antes de que pudiera retroceder, Morrigan extendió una mano etérea y tocó su frente. Un dolor agudo atravesó su mente, y el mundo a su alrededor se disolvió en oscuridad. Cuando despertó, estaba solo en el claro, pero algo había cambiado. Al mirarse en el reflejo de un charco de agua, sus ojos brillaban con un verde sobrenatural, y su piel parecía más pálida, casi translúcida. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que no estaba solo en su mente. Un eco susurrante le hablaba, una sombra de la voz de Morrigan. En los días que siguieron, Lucas se enfrentó a cambios que lo aterrorizaron. Sus sentidos se agudizaron, podía oír los latidos del corazón de un ciervo a metros de distancia, y su olfato captaba el aroma de la tierra húmeda como nunca antes. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo o alguien compartía su conciencia. Desesperado por respuestas, Lucas buscó la ayuda de Elara, una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Conocida por su sabiduría en lo oculto, Elara aceptó ayudarlo, pero también llevaba su propio enigma, una cicatriz en forma de luna creciente en su muñeca, que ella ocultaba, pero que Lucas había notado. «No temas lo que eres, sino aquello en lo que puedes convertirte», le dijo, su voz una mezcla de compasión y misterio. Con su ayuda, Lucas aprendió a controlar los cambios, aunque el miedo nunca abandonó su corazón. Elara le enseñó sobre las fuerzas antiguas que vivían en el bosque, y cómo la maldición era tanto una carga como un regalo. «Cada sombra tiene su luz», decía, mientras le mostraba cómo usar su nueva percepción para entender las criaturas del bosque y las corrientes ocultas de la naturaleza.
Un día, mientras practicaban sus habilidades cerca del pozo, fueron interrumpidos por un extraño. Un hombre de aspecto severo, con una capa oscura que ondeaba como un ala de cuervo, se presentó como Cale, un viajero que buscaba redimir su propia alma. He oído de tu maldición y sé lo que es luchar contra uno mismo, dijo, revelando un anillo en su dedo que brillaba con una luz azulada. Este anillo me encadena a una deuda con el tiempo y a un destino que no es mío. Juntos, este trío improbable comenzó a desentrañar el misterio de la maldición. Las noches se llenaron de historias y secretos compartidos, y poco a poco, Lucas comprendió que no estaba solo. Cada uno de ellos llevaba una carga, una sombra interna contra la que luchaban, y en su unión encontraron fortaleza. Finalmente, llegó el momento en que Lucas debía enfrentar su destino. Morrigan apareció una noche, su figura flotando entre la niebla. Has aprendido mucho, joven Lucas, dijo con una sonrisa enigmática. Ahora debes decidir, abrazar la oscuridad que te ofrezco o encontrar la luz dentro de ti. Guiado por la sabiduría de Lara y la fortaleza de Cale, Lucas enfrentó a Morrigan. Con cada palabra y cada paso, sintió que las sombras dentro de él retrocedían. Recordó las enseñanzas de Lara, que todo lo que es oscuro puede ser iluminado. Recordó las promesas de Cale de redención y lucha. Con un grito que resonó en el bosque, Lucas liberó la luz que había cultivado dentro de sí, una luz nacida de su conexión con la naturaleza y sus nuevos amigos. La figura de Morrigan se desvaneció en un torbellino de hojas y viento, y con ella, la maldición perdió su poder sobre él. Lucas se quedó en el claro, el aire cargado de una paz que nunca antes había sentido. Sus ojos aún brillaban con un resplandor sobrenatural, pero ahora entendía que no era una marca de maldición, sino un signo de su conexión con el mundo que los rodeaba. Lara y Cale se acercaron, cada uno con una sonrisa que hablaba de su propio viaje hacia la aceptación. El bosque ha susurrado tu nombre, y ahora tú eres su guardián, dijo Lara, orgullosa. Lucas había enfrentado su miedo, había abrazado su identidad, y había encontrado una familia en aquellos que compartían sus secretos. El bosque, con sus sombras danzantes y susurros misteriosos, era ahora un lugar de consuelo. Y mientras la luna llena iluminaba su camino de regreso al pueblo, supo que la verdadera transformación había ocurrido en su corazón. Story 9. En una noche sin luna, la niebla se arrastraba entre los árboles retorcidos del bosque. Lucinda, una niña de ojos curiosos, deambulaba por el sendero bordeado de ramas espectrales. Algo la había llamado, un susurro apenas audible entre los suspiros del viento. A medida que se adentraba, las sombras cobraban vida, retorciéndose en formas ominosas. De repente, una figura pálida y translúcida surgió delante de ella, un niño de mirada triste que se desvaneció en la niebla. Lucinda lo siguió, hipnotizada, hasta que se encontró frente a una cabaña decrépita. Dentro, los objetos familiares de su habitación la esperaban, cubiertos de polvo y telarañas. Una muñeca de trapo con un ojo cosido y otra cuenca vacía la observaba desde el rincón. Un gemido agónico hendió el silencio. Lucinda se estremeció al reconocer la voz de su madre llamándola desde las sombras. Pero cuando se volvió, la muñeca ya no estaba en su sitio. El único rastro era un hilo de hilo rojo serpenteando por la puerta. La niebla se arremolinaba afuera, ocultando los senderos de regreso. Lucinda tuvo que elegir, seguir los lamentos de su madre por el bosque o tirar del hilo de la muñeca, adentrándose aún más en las profundidades de lo desconocido. Story 10. En la pequeña aldea de Elder Grove, donde el viento susurraba secretos a través de los árboles y la niebla se aferraba a las colinas como un manto etéreo, se encontraba una antigua mansión al borde del bosque. Durante generaciones se había contado la historia de la Casa de los Susurros, un lugar donde los ecos de lo inexplicable resonaban en las noches más silenciosas. Los aldeanos evitaban acercarse, susurrando historias de almas perdidas y sombras que danzaban en las paredes. La joven Lara, siempre inquieta por lo desconocido,
había decidido que era hora de descubrir la verdad detrás de las leyendas. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con la mezcla de miedo y emoción, se adentró en el sendero que llevaba a la mansión. La luna, apenas visible tras las nubes espesas, lanzaba una luz pálida que hacía que las sombras se alargaran grotescamente a su alrededor. Al llegar a la puerta de madera oscura y carcomida, Elara sintió una ráfaga de aire helado que la envolvió, como si la casa misma la estuviera saludando. Con un crujido que resonó en la noche, la puerta se abrió por sí sola, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. El aire olía a moho y a historia, y cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo sus pies. Dentro, las paredes susurraban. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de hojas secas. Elara avanzó por el pasillo, guiada por una curiosidad que superaba al miedo. Las viejas lámparas colgaban del techo, sus sombras oscilantes creando formas que parecían cobrar vida. En el salón principal encontró un retrato cubierto de polvo. Era de una mujer joven, con ojos que parecían seguir cada movimiento de Elara. Había algo en esa mirada, una mezcla de tristeza y advertencia, que hizo que Elara retrocediera un paso. Sin embargo, la imagen la atrajo, como si un lazo invisible la uniera a la mujer del cuadro. De repente el suelo tembló ligeramente y un susurro más fuerte llenó la habitación. «Ayúdame», parecía decir. Elara, con el corazón en un puño, se acercó al retrato. Al tocarlo, un mecanismo oculto se activó, revelando un compartimento secreto detrás del cuadro. Dentro había un diario con páginas amarillentas por el tiempo. Elara comenzó a leer, y con cada palabra, la historia de la mansión cobró vida. El diario pertenecía a Liliana, la mujer del retrato, quien había vivido en la casa hace más de un siglo. Describía cómo había sido atrapada en un ciclo de desesperación por una fuerza invisible que habitaba en la mansión. Las sombras, decía, eran más que simples juegos de luz. Eran fragmentos de almas atrapadas, incapaces de hallar descanso. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Sabía que debía ayudar a Liliana y a las otras almas a encontrar la paz. Siguiendo las pistas del diario, llegó a una biblioteca oculta, donde una gran ventana dejaba entrar la escasa luz de la luna. En el centro de la habitación, un espejo antiguo reflejaba no solo su imagen, sino también aquellas sombras que parecían cobrar forma. Elara comprendió que el espejo era la clave. Según el diario, había sido un portal accidentalmente abierto por Liliana, un acceso a un reino donde las almas quedaban atrapadas. Con un profundo aliento, Elara se colocó frente al espejo, recordando las palabras finales del diario: «Solo el valor y el amor pueden cerrar la brecha». Con una voz firme, Elara pronunció una oración que había encontrado en las últimas páginas del diario, una súplica por la paz y el retorno de las almas. Las sombras comenzaron a agitarse, y el aire en la biblioteca pareció vibrar. Por un momento, Elara sintió que estaba al borde de un abismo, pero mantuvo su posición, su corazón lleno de compasión por aquellas almas perdidas. Lentamente, las sombras comenzaron a disiparse, y el espejo se llenó de luz. En él, Elara vio el rostro de Liliana, quien le sonrió con gratitud antes de desvanecerse en un resplandor cálido. La mansión se sintió diferente, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Con el amanecer asomando por el horizonte, Elara salió de la casa de los susurros. La niebla comenzaba a despejarse, revelando el bosque en su belleza serena. Mientras se alejaba, un último susurro acarició su oído. «Gracias». Sabía que había hecho lo correcto, que su valentía había traído paz a aquellos que habían estado atrapados por tanto tiempo. La historia de Eldergrove cambiaría, y la Casa de los Susurros ya no sería temida, sino recordada como un lugar donde el amor y el coraje triunfaron sobre lo desconocido. Y mientras Elara regresaba a su hogar, el viento en los árboles parecía cantar una melodía suave, como un eco de gratitud que perduraría por siempre. Story 11. En una pequeña aldea rodeada por un denso bosque, donde los árboles murmuraban viejas leyendas al viento nocturno,
vivía una joven llamada Elara. Aunque su pueblo estaba lleno de supersticiones y antiguas historias de fantasmas, Elara siempre había sido escéptica. Sin embargo, algo en el aire aquella noche de otoño la hizo sentir que no todo lo que había desechado como mitos era tan irrelevante como creía. Elara, con su cabello castaño ondeando como una capa oscura a la luz de la luna, decidió aventurarse al bosque. La noche anterior había soñado con una voz susurrante que la llamaba desde el corazón del bosque, prometiéndole revelar secretos olvidados. Aunque se repetía que los sueños son solo sueños, no podía negar el magnetismo de aquel llamado. Mientras caminaba, el crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba como un eco en el silencio abrumador. El aire estaba cargado de un perfume terroso y húmedo, y la brisa fría se colaba bajo su abrigo, provocándole escalofríos. La luna, como un faro solitario, iluminaba su camino a través de las sombras danzantes de los árboles. Elara pronto llegó a un claro en el bosque, un lugar que los ancianos del pueblo llamaban la glorieta de las almas. En el centro, una fuente de piedra cubierta de musgo brotaba agua cristalina que reflejaba la luz de la luna, creando un halo etéreo. Había escuchado historias de cómo aquel lugar era un portal al más allá, pero siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, algo en el aire cambió. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, no tanto por el frío, sino por una sensación de ser observada. De repente, una figura se materializó frente a ella, etérea y luminosa. Era una mujer de apariencia antigua, con un vestido que fluía como vapor en el viento. Sus ojos profundos y llenos de una tristeza insondable se clavaron en los de Elara. Elara dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza. Pero antes de que pudiera huir, la figura habló con una voz que resonaba como un eco en el silencio del bosque. «No temas, Elara, he esperado mucho tiempo para encontrarte». La voz no era amenazante, sino más bien melancólica. La curiosidad, ese fuego que siempre había ardido en Elara, superó su miedo. «¿Quién eres?», preguntó, intentando que su voz no temblara. «Soy Astrid», respondió la figura. «Fui la guardiana de este bosque hace muchas lunas, pero mi tiempo en este mundo no ha terminado. Hay un secreto que debes conocer, uno que cambiará el destino de tu pueblo». Elara sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Astrid estaban cargadas de una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué secreto?», preguntó, sintiendo que su voz se hacía más firme. Astrid extendió una mano etérea hacia la fuente, y el agua comenzó a brillar con una luz sobrenatural. Mientras Elara miraba, imágenes comenzaron a formarse en la superficie. Vio su aldea, las casas de piedra y madera, las calles empedradas. Pero algo estaba mal. La aldea estaba cubierta de una sombra oscura, y una figura encapuchada se movía entre las casas, dejando a su paso un rastro de inquietud y desasosiego. «Hay un espíritu oscuro que ha despertado», dijo Astrid, sus ojos llenos de preocupación. «Busca venganza por un agravio cometido hace siglos. Tu pueblo está en peligro, Elara. Debes detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Elara sintió que la realidad se tambaleaba bajo sus pies. Siempre había creído que los cuentos de fantasmas eran solo eso, cuentos. Pero ahora, frente a la evidencia de sus propios ojos, no podía negar lo que veía. «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Astrid sonrió, una sonrisa que era tanto triste como esperanzada. «Debes buscar el corazón del bosque, donde el pasado y el presente se encuentran. Allí encontrarás lo que necesitas para enfrentar lo que está por venir. Pero recuerda, Elara, solo la unidad y el coraje te guiarán hacia la verdad». Con esas palabras, la figura de Astrid comenzó a desvanecerse, hasta que el claro quedó nuevamente en silencio, solo el murmullo del viento entre los árboles rompiendo la quietud. Elara se quedó allí, mirando las aguas oscuras de la fuente, sintiendo el peso de su destino. Sabía que debía regresar al pueblo, reunir a aquellos en quienes confiaba y prepararse para lo que estaba por venir. Cuando finalmente se dio la vuelta para regresar, el bosque ya no parecía tan amenazante. Las sombras que antes danzaban con malicia,
ahora parecían susurrar promesas de ayuda y guía. Elara se sintió extrañamente reconfortada, como si el bosque mismo le ofreciera su apoyo. Al llegar al pueblo, Elara reunió a sus amigos más cercanos. Había en ellos una mezcla de escepticismo y fe, pero todos sabían que Elara no era alguien que se dejara llevar por fantasías. Les habló de Astrid y del espíritu oscuro que amenazaba su hogar. Aunque algunos dudaron al principio, la determinación en los ojos de Elara encendió una chispa de coraje en sus corazones. Juntos decidieron adentrarse en el bosque al día siguiente, en busca del corazón que Astrid había mencionado. Sabían que sería una travesía llena de peligros y misterios, pero también sabían que debían enfrentarse a lo desconocido para proteger su hogar. La noche pasó lenta y ansiosa. Elara apenas pudo dormir, sus pensamientos llenos de imágenes de lo que había visto en la fuente, pero al amanecer se sentía lista. Con el primer rayo de sol el grupo partió, siguiendo un sendero invisible que solo Elara parecía percibir. Mientras avanzaban, el bosque se transformaba a su alrededor. Los árboles, inmóviles y silenciosos, parecían susurrar secretos antiguos, y el aire estaba cargado de una energía palpable, como si el mismo bosque contuviera la respiración en anticipación. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegaron a un claro diferente a cualquier otro. En el centro, un árbol gigantesco se alzaba majestuosamente, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si intentaran tocar las estrellas. Elara supo, en lo más profundo de su ser, que aquel era el corazón del bosque. Se acercaron con cautela, sintiendo una presencia poderosa y antigua emanando del árbol. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra, y sus hojas susurraban una canción que ninguno de ellos podía entender, pero que evocaba sentimientos de tristeza y esperanza. Elara colocó una mano en el tronco rugoso del árbol, y de repente una ola de recuerdos la inundó. Vio imágenes de un tiempo antiguo, cuando el bosque era joven y el espíritu oscuro aún no había sido corrompido por el odio. Vio cómo los aldeanos de antaño habían traicionado a la entidad, sellándola en las profundidades del bosque por miedo a su poder. Debemos liberar el espíritu de su tormento, dijo Elara, su voz resonando con una certeza que sorprendió incluso a sus amigos. No es malvado por naturaleza, fue nuestro miedo lo que lo transformó. Con renovado propósito, comenzaron a buscar la forma de romper el sello que mantenía al espíritu prisionero. Fue un trabajo arduo, requiriendo toda su astucia y valentía. Pero finalmente, encontraron el lugar donde el espíritu estaba confinado, un círculo de piedras antiguas cubiertas de runas olvidadas. Elara, guiada por una intuición profunda, comenzó a recitar las palabras que Astrid le había susurrado en sus sueños. Sus amigos se unieron a ella, sus voces entrelazándose con el viento, formando un cántico que resonó en todo el bosque. El suelo tembló, y una luz brillante emanó del círculo de piedras, envolviendo a todos en un resplandor cálido. Elara sintió una presencia acercándose, no con ira, sino con gratitud y alivio. El espíritu apareció ante ellos, una figura luminosa y majestuosa, sus ojos llenos de una profunda sabiduría. Inclinó la cabeza en señal de respeto, y en un destello de comprensión, Elara supo que habían hecho lo correcto. Gracias, dijo el espíritu, su voz como un eco en el viento. Habéis liberado mi alma de las cadenas del odio. El bosque y vuestro pueblo estarán a salvo. Con esas palabras, el espíritu comenzó a disolverse en la luz, su esencia fusionándose con el bosque y la tierra, restaurando el equilibrio que había sido roto hacía tanto tiempo. Elara y sus amigos regresaron al pueblo, sus corazones llenos de un nuevo entendimiento y respeto por las fuerzas que habitaban el bosque. Sabían que nunca olvidarían la lección que habían aprendido, que el verdadero poder reside en la unidad y el coraje para enfrentar lo desconocido. A partir de aquel día, la aldea prosperó. Las historias de fantasmas se transformaron en relatos de valentía y redención, y Elara fue recordada como la heroína que había restaurado la paz entre el mundo de los vivos y los espíritus. Y así, en las noches tranquilas,
cuando la luna brillaba sobre el bosque, las sombras danzaban con un nuevo propósito, susurrando las antiguas canciones del bosque, mientras las generaciones futuras contaban la historia de la noche en que el miedo se convirtió en esperanza. Story 12. En una pequeña aldea rodeada de espesos bosques y niebla persistente, se alzaba una casa antigua, conocida por todos como la Mansión de los Susurros. La gente del pueblo evitaba hablar de ella abiertamente, pero las historias sobre sus secretos oscuros y el eco de voces perdidas en sus pasillos circulaban entre susurros, como las hojas caídas que el viento arrastraba por la empedrada calle principal. La mansión había pertenecido a la familia Wraithwood durante generaciones. Sin embargo, desde la misteriosa desaparición de toda la familia una noche de luna llena, nadie se había atrevido a cruzar sus puertas. La vegetación salvaje había reclamado los jardines, y las ventanas vacías miraban al pueblo con una especie de melancolía acusadora. Una noche de otoño, cuando las sombras eran más largas y el aire tenía un filo helado, un joven llamado Elias se encontró de pie frente a la verja oxidada de la mansión. Su abuela, una mujer sabia y querida por muchos, había caído gravemente enferma. Ella le había contado historias sobre un libro antiguo escondido en la mansión, un grimorio que contenía secretos de curación olvidados. Decidido a salvarla, Elias reunió todo su coraje y decidió enfrentarse a los fantasmas de la Mansión de los Susurros. Al abrirse la verja con un chirrido que resonó en el aire frío, Elias sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luna, apenas visible entre las nubes, arrojaba sombras retorcidas sobre el camino de piedra. Cada paso que daba crujía en la grava, un sonido que parecía resonar en la quietud de la noche. Se detuvo frente a la puerta principal, una estructura maciza de madera oscura, con un llamador en forma de mano esquelética. Al tocarla, el metal estaba sorprendentemente caliente, y un eco resonó desde dentro, como si alguien hubiese respondido su llamada. La puerta se abrió con un gemido prolongado, revelando un vestíbulo tenuemente iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de una rendija en los postigos. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a lilas marchitas, y el polvo danzaba en el aire en una sinfonía de partículas. Elias avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera. Los pasillos parecían interminables, cada uno más oscuro que el anterior, y la sensación de ser observado era abrumadora. Mientras exploraba, encontró una serie de retratos en el corredor principal. Cada rostro parecía seguirlo con ojos que brillaban con una luz propia, como si guardaran secretos no contados. Elias reconoció algunos de esos rostros de los relatos de su abuela, miembros de la familia Wraithwood, todos con una expresión de tristeza y advertencia. El más inquietante de todos era el de una joven con un vestido blanco. Su expresión era de tal intensidad que Elias sintió que su mirada penetraba su alma. De repente, un suave murmullo llenó el aire, un sonido que parecía venir de las paredes mismas. El joven contuvo el aliento, escuchando con atención. No era un sonido amenazante, sino más bien un susurro melancólico, como si las voces intentaran comunicar un mensaje olvidado. Decidido a llegar al fondo del misterio, Elias siguió el sonido hasta llegar a una gran biblioteca. Las estanterías de la biblioteca estaban llenas de libros polvorientos, y el aire estaba cargado de un aroma a pergamino viejo y cuero. En el centro de la habitación había una mesa de caoba con un candelabro de plata aún encendido, sus velas parpadeando con una llama espectral. Sobre la mesa, un libro destacaba entre los demás. Su portada estaba adornada con intrincados grabados y el nombre Wraithwood grabado en letras doradas. Elias se acercó con cautela, sus dedos rozando la cubierta. Al abrir el libro, el susurro se intensificó, llenando la habitación con un coro de voces. Las páginas estaban llenas de fórmulas y hechizos, algunos con ilustraciones que mostraban plantas y símbolos arcanos. Pero lo que llamó la atención de Elias fue una nota manuscrita en la última página, escrita con una caligrafía elegante pero apresurada. Para sanar,
uno debe primero entender el dolor. Antes de que pudiera reflexionar más sobre el significado de esas palabras, sintió una presencia detrás de él. Giró bruscamente, el corazón martilleándole en el pecho. Allí, en la penumbra, estaba la figura de la joven del retrato. Su vestido blanco brillaba con una luz etérea, y sus ojos, aunque tristes, estaban llenos de esperanza. Sin palabras, ella señaló el libro, y luego al corazón de Elías, como si le instara a comprender un secreto más profundo. Elías sintió una extraña calma, y por un momento, las sombras dejaron de parecer amenazantes. La joven, con un gesto suave, lo guió a través de un pasadizo oculto detrás de una de las estanterías. Las paredes del pasadizo estaban cubiertas de dibujos rúnicos, brillando suavemente en la oscuridad. Al final encontraron una pequeña habitación iluminada por una luz cálida y acogedora. En el centro de la habitación había un altar sencillo, y sobre él una planta de hojas doradas que exhalaba un aroma dulce y embriagador. Elías comprendió entonces que aquello era lo que buscaba, la clave para salvar a su abuela. La joven lo miró con una sonrisa de aprobación, y lentamente comenzó a desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un rastro de luz que se unía a los susurros de la mansión. Con el libro y la planta en mano, Elías salió de la mansión, sintiendo un nuevo respeto por el lugar y sus secretos. La niebla comenzaba a levantarse, y las primeras luces del amanecer rompían el horizonte, bañando la mansión en un resplandor dorado. Al mirar atrás, Elías vio cómo las sombras danzaban una última vez antes de desvanecerse, dejando un aire de paz y reconciliación. Al regresar al pueblo, Elías usó el conocimiento del libro para preparar una medicina que curó a su abuela. La historia de su valentía y descubrimiento se convirtió en leyenda, y la mansión antes temida se convirtió en un símbolo de la unión entre lo conocido y lo desconocido, un recordatorio de que a veces los susurros del pasado guardan las claves para sanar el presente. Story 3. En las tenues horas después de la medianoche, cuando la niebla serpenteaba por las calles empedradas del antiguo pueblo, una presencia solitaria deambulaba entre las sombras. Era el espíritu cansado de Amelia, una joven que se había ido demasiado pronto, dejando asuntos sin resolver que la ataban a este plano terrenal. Una noche, mientras Amelia vagaba por su ruta habitual, se topó con Max, un niño de ojos curiosos que se había mudado recientemente al vecindario. Max tenía la rara capacidad de ver más allá del velo, y de inmediato sintió la conexión con la figura etérea. Al principio, Max se asustó, su corazón latía con fuerza contra su pecho. Pero los ojos tristes de Amelia lo calmaron y una sensación de familiaridad lo envolvió. A medida que los días pasaban, Max y Amelia entablaron una amistad improbable, reuniéndose en secreto bajo la luz de la luna para conversar y explorar los misterios de este mundo y el otro. Amelia le habló a Max de su vida truncada, de los sueños que nunca pudo perseguir y de los lazos que la mantenían atrapada en este plano. Max, con su corazón compasivo, se comprometió a ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Juntos comenzaron a desentrañar los hilos de la historia de Amelia, siguiendo pistas espectrales y buscando respuestas en los rincones más oscuros del pueblo. A veces el miedo los paralizaba cuando se topaban con presencias siniestras que acechaban en las sombras, pero su amistad los fortalecía y su determinación los impulsaba a seguir adelante. A medida que se acercaban a la verdad, Amelia empezó a experimentar visiones desgarradoras de su pasado, reviviendo momentos de dolor y traición. Max estaba allí para consolarla, ofreciéndole un hombro reconfortante y una promesa de justicia. Finalmente, después de muchas noches de búsqueda incansable, descubrieron la pieza faltante del rompecabezas, un antiguo diario que revelaba los detalles sórdidos detrás de la prematura partida de Amelia. Con lágrimas en los ojos, Max leyó las palabras que liberarían a su amiga de su cautiverio terrenal. En ese momento, Amelia sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Una luz cálida la envolvió y supo que había llegado el momento de partir.
Se volvió hacia Max con una sonrisa serena, agradecida por su amistad y por haberle dado el regalo de la paz. Mientras Amelia se desvanecía lentamente, Max sintió una mezcla de alegría y tristeza. Había perdido a una amiga, pero sabía que su espíritu finalmente había encontrado el descanso. En los años venideros, Max nunca olvidaría a Amelia, y su amistad fantasmal lo inspiraría a vivir una vida plena, apreciando cada momento como el regalo precioso que era. Story 14. En lo profundo del corazón de una pequeña aldea, donde el viento susurraba secretos a través de los árboles y las noches se vestían con un manto de estrellas, vivía un joven llamado Elías. Con cabello oscuro como la medianoche y ojos curiosos que parecían siempre buscar lo invisible, Elías era conocido por su insaciable curiosidad y su amor por las historias antiguas que los ancianos del pueblo contaban junto al fuego. Una tarde, mientras exploraba uno de los bosques que bordeaban la aldea, Elías tropezó con algo enterrado bajo hojas secas y raíces retorcidas. Era un pequeño cofre de madera, adornado con intrincados grabados que parecían danzar bajo la luz del sol poniente. Decidido a desentrañar su misterio, Elías llevó el cofre a su casa, donde lo abrió con cuidado. Dentro encontró un espejo de mano, su superficie cubierta de una fina capa de polvo. Al limpiarlo, el espejo reveló un brillo extraño, como si contuviera la luz de 1000 lunas. Pero al mirarse en él, Elías no vio su propio reflejo, sino una escena de otro tiempo, una gran mansión, en ruinas ahora, pero alguna vez magnífica, rodeada de niebla y sombras que se retorcían como vivas. Intrigado y un poco asustado, Elías consultó a la anciana del pueblo, la señora Angélica, conocida por su sabiduría y profundo conocimiento de lo sobrenatural. Angélica le contó que el espejo pertenecía a una familia aristocrática que había desaparecido hacía siglos, dejando tras de sí rumores de una maldición que devoraba a quienes se atrevían a perturbar su descanso. Elías, sin embargo, no podía resistir la llamada del misterio. Esa noche, cuando la luna se alzó alta y el viento comenzó a aullar como un lobo solitario, Elías se sentó frente al espejo. Entonces algo extraordinario ocurrió. La superficie del espejo se onduló como agua y una figura emergió del cristal. Era una joven de mirada triste y vestida con ropajes antiguos. Su voz era un susurro en la noche, una melodía añeja que hablaba de amor y traición. «Soy Isadora», dijo la figura, «la última de mi linaje. Estoy atrapada entre mundos, víctima de una traición que selló mi destino. Ayúdame a liberar mi espíritu y te recompensaré con el fin de la maldición que pesa sobre este espejo». Elías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero su compasión y determinación lo empujaron a aceptar el desafío. Isadora le habló de un rito, una ceremonia que debía realizarse al amanecer en las ruinas de su antigua mansión, un lugar al que pocos se atrevían a ir. Al día siguiente, mientras el mundo dormía bajo un manto de niebla, Elías se adentró en el bosque, guiado por las instrucciones de la figura espectral. Cada paso que daba resonaba en el silencio del amanecer, y las sombras parecían seguirlo de cerca, como guardianes invisibles. Finalmente llegó a las ruinas. Las piedras viejas y cubiertas de musgo parecían susurrar historias de antaño, y el viento soplaba con una intensidad que rasgaba el aire. En el centro del patio, bajo una hiedra retorcida, Elías encontró el altar donde debía realizar el rito. Con manos temblorosas, encendió las velas y recitó las palabras que Isadora le había enseñado. De repente, la tierra tembló y un frío helado se extendió por el lugar. Del espejo que ahora yacía sobre el altar, emergieron sombras que tomaron forma humana. Eran los espíritus de aquellos que habían sido atrapados por la misma maldición, sus rostros una mezcla de esperanza y desesperación. Elías sabía que había llegado el momento de la decisión final. Podía usar el poder del espejo para romper la maldición de una vez por todas, liberando a Isadora y a las almas perdidas, o podía intentar controlar el poder para su propio beneficio, arriesgándose a ser consumido por él. Con el corazón latiendo con fuerza,
Elías recordó las palabras de la señora Angélica sobre el poder de la unidad y la importancia de la compasión. Así, con voz firme, proclamó su deseo de liberar a los espíritus, renunciando a Kerster personal. El espejo brilló con una luz cegadora, y un susurro de gratitud llenó el aire mientras las sombras se desvanecían en el amanecer. Isadora, con una sonrisa de paz, desapareció finalmente, dejando atrás un eco de agradecimiento. Elías regresó a su aldea, el espejo ahora solo un objeto inofensivo y sin misterio. La historia de su valentía y compasión se extendió rápidamente, y aunque el espejo ya no mostraba visiones de otro tiempo, se convirtió en un recordatorio del poder de la bondad y la unidad en la lucha contra la oscuridad. Desde entonces, las noches en la aldea fueron más tranquilas, y Elías, con su espíritu intrépido, siguió buscando historias y secretos, siempre recordando que el verdadero poder reside en el corazón y en la capacidad de elegir el bien sobre el mal. Y así la historia del espejo y su misteriosa maldición se convirtió en una leyenda que, contada al calor del fuego, seguía inspirando a generaciones con su mezcla de miedo y esperanza. Story 15. En una aldea apartada, en el corazón de un bosque que parecía haber sido olvidado por el tiempo, se encontraba una cabaña que todos llamaban el refugio de las sombras. La cabaña era antigua, con sus paredes de madera cubiertas de un musgo que brillaba débilmente bajo la pálida luz de la luna. Sus ventanas, oscuras y opacas, reflejaban apenas las estrellas titilantes del cielo nocturno. En el interior, un fuego chisporroteaba en la chimenea, lanzando sombras danzantes que parecían susurrar secretos de un pasado lejano. Aquí vivía Mariela, una mujer de espíritu aventurero que había decidido hacer de esta cabaña su hogar. Mariela era conocida por su valentía y curiosidad insaciable, cualidades que la habían llevado a explorar los rincones más oscuros del bosque. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Mariela se acurrucó en su sillón favorito, envuelta en una manta tejida a mano. A su lado, sobre una mesita de madera, yacía un libro polvoriento que había encontrado en el ático de la cabaña. El libro, encuadernado en cuero desgastado, estaba lleno de historias y leyendas de la región, relatos que hablaban de criaturas y espíritus que habitaban el bosque. A medida que la tormenta aumentaba su furia, Mariela comenzó a leer en voz baja, sus palabras casi ahogadas por el sonido del viento azotando las ventanas. La historia que capturó su atención relataba la leyenda de la Dama del Bosque, un espíritu inquieto que se decía que aparecía a aquellos que más lo necesitaban, revelando verdades olvidadas y secretos enterrados. Intrigada y con un escalofrío recorriendo su espalda, Mariela decidió que debía saber más. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las nubes dispersas de la tormenta, se adentró en el bosque, siguiendo las pistas que el libro sugería. Mientras caminaba, el aire se volvió más denso y una niebla etérea comenzó a envolver los árboles, transformando el paisaje en un mundo de sombras y movimiento. Fue entonces cuando Mariela escuchó el susurro, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Busca donde el río se encuentra con el roble caído», decían las voces, resonando en su mente. Guiada por una mezcla de temor y determinación, Mariela se dirigió hacia el lugar indicado. Al llegar, encontró el río serpenteando suavemente bajo las raíces de un roble caído, cuyas ramas aún se aferraban al cielo con una dignidad silenciosa. Allí, una figura apareció entre la niebla, una mujer de cabellos largos y oscuros, con una mirada que reflejaba tanto tristeza como esperanza. Era la Dama del Bosque. Mariela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no dio un paso atrás. En cambio, avanzó, sus ojos fijos en la enigmática figura. La dama habló con una voz que resonaba como el viento entre las hojas, revelando un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. El bosque era un refugio para aquellos que habían sido olvidados por el mundo, un santuario para las almas perdidas que buscaban redención. Con cada palabra, Mariela sentía como si las piezas de un rompecabezas invisible encajaran en su lugar.
Comprendió que su llegada a la cabaña no había sido fortuita, sino parte de un destino mucho más grande. La dama le ofreció una elección. Podría quedarse y convertirse en la guardiana del bosque, protegiendo a sus habitantes invisibles, o regresar a su vida anterior con una comprensión más profunda de los misterios del mundo. Mariela, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que había encontrado su verdadero propósito. Aceptó el papel de guardiana, prometiendo cuidar del bosque y de las almas que en él residían. La dama sonrió y con un gesto delicado se desvaneció en la niebla, dejando a Mariela sola, pero con un nuevo sentido de pertenencia. De vuelta en la cabaña, Mariela sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que las sombras que danzaban en las paredes ya no eran simplemente el reflejo del fuego, sino los guardianes del bosque, que ahora también eran su familia. Y así cada noche, mientras el viento susurraba historias antiguas y las estrellas brillaban con una luz eterna, Mariela se sentaba junto a la chimenea, cuidando de su hogar y de los secretos que los rodeaban. Con el tiempo la aldea olvidó la existencia del refugio de las sombras, pero el bosque nunca dejó de latir con la vida de aquellos que encontraron un lugar entre sus árboles. Y en las noches más oscuras, si uno prestaba atención, podía escuchar el eco de una risa suave y la promesa de que incluso en los rincones más oscuros siempre hay luz. Story 16. En el pequeño pueblo de Hollow Creek, donde las nieblas otoñales se deslizaban como fantasmas por las calles empedradas, se erguía una antigua mansión que los lugareños llamaban la Casa de los Susurros. Los más viejos del lugar contaban que estaba embrujada por el espíritu inquieto de una mujer que había muerto esperando un amor que nunca regresó. Sin embargo, para los jóvenes como Lucy, esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños. Lucy era una chica de 15 años, curiosa y valiente, que pasaba sus tardes explorando los rincones olvidados de Hollow Creek, con una linterna en la mano y un cuaderno en el bolsillo, siempre lista para anotar cualquier descubrimiento interesante. Una tarde de octubre, mientras el sol se ocultaba detrás de una cortina de nubes grises, decidió aventurarse en la Casa de los Susurros. Había escuchado que, en noches como esa, los susurros se hacían más intensos, y no pudo resistir la tentación de comprobarlo por sí mismo. La puerta de la mansión chirrió ominosamente al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y sombras. El aire era frío, y a cada paso, el suelo de madera crujía bajo sus pies. Lucy sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a seguir adelante. Se adentró en la penumbra, alumbrando su camino con la linterna. Las paredes estaban adornadas con retratos de rostros serios y melancólicos que parecían seguirla con la mirada. Justo cuando estaba a punto de girar sobre sus talones y regresar por donde había venido, un susurro suave, apenas perceptible, la detuvo. «Ayúdame», decía la voz, flotando en el aire como un eco lejano. Lucy se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Quién está ahí?». El silencio se prolongó, denso y pesado, hasta que la voz volvió a surgir, más clara esta vez. «Por favor, no te asustes, necesito tu ayuda». Lucy tragó saliva, su curiosidad superando al miedo. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. De entre las sombras emergió una figura translúcida, una mujer joven con un vestido antiguo, sus ojos llenos de tristeza. «Soy Eleanor», dijo el fantasma, su voz un susurro helado. «Estoy atrapada aquí desde hace más de 100 años. No puedo descansar hasta que encuentre el anillo que perdí la noche que morí». Lucy respiró hondo, su mente debatiéndose entre el terror y la compasión. «¿Dónde lo perdiste?», preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo. Eleanor sonrió débilmente, un gesto que iluminó su rostro pálido. «En el jardín de rosas, pero ahora está cubierto de espinas y malas hierbas. Nadie ha podido entrar allí desde que...». La voz de Eleanor se quebró, y Lucy sintió un dolor inexplicable en su pecho, como si compartiera la tristeza de la espectral mujer.
Te ayudaré, prometió, con una resolución que la sorprendió a sí misma. Juntas lo encontraremos. Los días siguientes, Lucy regresó a la mansión cada tarde, armada con herramientas de jardinería y la compañía fantasmal de Eleanor. Al principio, trabajar en el jardín era una tarea espeluznante, con el viento susurrando entre los árboles y la sensación constante de ser observada. Pero poco a poco, la presencia de Eleanor se volvió reconfortante, una compañía silenciosa que la guiaba en su búsqueda. Mientras cavaban entre las enredaderas y las rosas marchitas, Eleanor le contó a Lucy sobre su vida antes de convertirse en un espíritu errante. Le habló de su amor perdido, un joven soldado que había prometido regresar de la guerra para casarse con ella. Pero su promesa nunca se cumplió, y Eleanor murió de pena, llevando consigo el dolor de un amor que nunca tuvo su final feliz. Con el paso de los días, la confianza entre Lucy y Eleanor creció, transformando el miedo inicial en una amistad inusual pero auténtica. Lucy se dio cuenta de que Eleanor no era un espectro aterrador, sino un alma solitaria en busca de consuelo y tierra. En un mundo donde lo extraordinario y lo cotidiano se entrelazaban, se dieron cuenta de que compartían un objetivo: devolver la paz al espíritu de Eleanor. Finalmente, una tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja profundo, Lucy sintió algo duro bajo sus dedos mientras removía la tierra. Sacó el objeto con cuidado y sus ojos se iluminaron al descubrir un anillo dorado, su superficie brillante a pesar del tiempo que había pasado enterrado. Eleanor se acercó y sus ojos se llenaron de lágrimas espectrales. «Es mi anillo», susurró con asombro, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Lucy se lo entregó, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alegría. «Ahora puedes descansar, Eleanor», dijo con suavidad. Eleanor asintió, sus ojos encontrando los de Lucy con una gratitud que trascendía las palabras. «Gracias», dijo Eleanor, su voz un eco dulce y suave. «Nunca olvidaré tu bondad». Con esas palabras, la figura de Eleanor comenzó a desvanecerse, como una niebla disipada por la luz del sol. Lucy observó con el corazón apretado mientras la presencia de su amiga se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un aire cálido y una sensación de paz. Aunque la pérdida de Eleanor dejó un vacío, Lucy supo que había hecho lo correcto. Había ayudado a un alma a encontrar la paz, y en el proceso había descubierto que el miedo puede transformarse en algo hermoso cuando se enfrenta con valentía y compasión. De regreso a casa, mientras el viento nocturno jugueteaba con su cabello, Lucy se sintió más fuerte, más sabia. La mansión seguía allí, silenciosa y solitaria, pero ya no la veía como un lugar de terror, sino como un símbolo de su amistad y la prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la bondad puede prevalecer. Así, en el pequeño pueblo de Hollow Creek, la historia de Lucy y Eleanor se convirtió en un nuevo cuento que los ancianos contaban junto a las chimeneas, no como una advertencia, sino como una lección de amistad y valentía que resonaría en las generaciones futuras. Story 17. En un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques, donde la niebla se arrastraba desde el amanecer hasta el anochecer, existía una antigua mansión que todos los aldeanos evitaban. La llamaban la Casa del Susurro, un lugar que parecía estar vivo con murmullos que se filtraban a través de sus paredes centenarias. Sus ladrillos estaban cubiertos de musgo, y las ventanas, si alguna vez dejaron entrar la luz, ahora eran como ojos vacíos que observaban eternamente. La leyenda local contaba que la casa había pertenecido a una familia adinerada que desapareció de la noche a la mañana, dejando atrás solo ecos de su existencia. Sin embargo, nadie en el pueblo sabía exactamente qué había sucedido, y las historias variaban entre quienes se atrevían a hablar de ello. Lena, una joven del pueblo con una curiosidad insaciable, sentía una atracción inexplicable hacia la mansión. Desde niña se había sentido fascinada por los relatos que rodeaban la casa, y a menudo soñaba con explorar sus secretos. Una noche, impulsada por un deseo que ella misma no podía comprender,
decidió que era el momento de enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad. La luna llena bañaba el paisaje con su luz pálida cuando Lena se acercó a la mansión. El viento susurraba entre los árboles, como si intentara advertirla. La puerta principal, pesada y de madera oscura, se abrió con un chirrido que resonó en la noche, y un escalofrío recorrió su espalda. Al entrar, fue recibida por un aire helado que parecía envolverla con un abrazo espectral. La entrada estaba cubierta de polvo, y las telarañas colgaban como cortinas de seda olvidadas. Lena avanzó con pasos cautelosos, su linterna iluminando las sombras que danzaban a su alrededor. A cada paso, los murmullos se hacían más fuertes, un coro de voces que parecían surgir de las paredes mismas. ¿Quién está ahí?, susurró, su voz apenas un murmullo en el vasto salón. El eco le respondió con un silencio que parecía cargar más peso que cualquier sonido. Sin embargo, un destello en una de las habitaciones atrajo su atención. Lena se dirigió hacia él, sus pasos resonando en el suelo de madera como un tamborileo distante. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas durmientes. En el centro, sobre una mesa, descansaba un antiguo diario de cuero. Al abrirlo, Lena vio que las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero desordenada. Las palabras contaban la historia de la familia que había vivido allí, una historia de amor, traición y un oscuro secreto que había consumido sus vidas. A medida que leía, las palabras parecían cobrar vida, y Lena sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi opresivo. De repente, una ráfaga de viento invisible arrancó el diario de sus manos, y las páginas comenzaron a pasar solas, revelando una imagen final. Un retrato de una niña, curiosamente similar a Lena, con ojos que brillaban en la oscuridad. El mismo retrato colgaba en la pared del salón, y Lena, al darse cuenta de la conexión, sintió una mezcla de terror y fascinación. ¿Cómo podía una imagen de ella estar en un lugar donde nunca había estado antes? Decidida a descubrir la verdad, Lena continuó explorando la mansión. Subió por una escalera crujiente, cada peldaño resonando como un lamento. En el piso superior, encontró una puerta entreabierta que daba a un dormitorio. La habitación estaba sorprendentemente intacta, con un gran espejo cubierto de polvo que reflejaba una figura en la penumbra. Cuando Lena se acercó, el reflejo comenzó a cambiar, y en lugar de su rostro, vio el de la niña del retrato, con lágrimas brillando en sus ojos. La figura en el espejo levantó una mano, y Lena sintió un tirón en su corazón, como si una parte de ella estuviera conectada a este lugar y su historia. De repente, los murmullos se transformaron en un rugido ensordecedor. Lena retrocedió, asustada, pero al mismo tiempo determinada a no huir. Su valentía la mantenía firme, incluso cuando la habitación parecía cerrarse a su alrededor. «Por favor, ayúdame», susurró la voz en el espejo, clara y desesperada. Lena comprendió entonces que la mansión no era solo un lugar de sombras, sino un portal hacia el pasado. La niña en el espejo era un espíritu atrapado, ligado a un secreto no resuelto. Reuniendo todo su coraje, Lena levantó la mano hacia el espejo, tocando el frío cristal. Inmediatamente, una oleada de imágenes la inundó. La historia de la familia, su tragedia y, finalmente, el acto de traición que había sellado el destino de todos ellos. Lena vio cómo la familia había sido víctima de una maldición lanzada por alguien cercano, un acto de envidia que los había condenado a vagar como sombras. Lena cerró los ojos, sintiendo en su piel cada emoción, cada miedo y cada esperanza perdida. Cuando abrió los ojos de nuevo, el reflejo había cambiado. Ahora, en lugar de la niña, vio a la familia entera, sonriendo agradecidos, su energía liberada al fin. La mansión pareció suspirar, aliviada, y Lena sintió el calor regresar a las paredes. Los murmullos cesaron, y un silencio pacífico llenó el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, Lena sabía que había cumplido su misión. Al salir de la casa del susurro, la luna iluminó su camino de regreso al pueblo. La mansión, ahora solo una estructura antigua, se erguía tranquila en la colina, su historia finalmente en paz.
Lena caminó con paso firme, sabiendo que había enfrentado lo desconocido y había triunfado. La curiosidad la había llevado a descubrir una verdad enterrada, y su valentía había traído consuelo a las almas perdidas. Mientras se alejaba, una brisa suave acarició su rostro, como un agradecimiento susurrado desde el más allá. Aunque la mansión ya no tenía secretos para ella, Lena sabía que su historia viviría en su corazón. Una historia de valentía, misterio y el poder de liberar lo que está atrapado en la oscuridad.